Un cordial saludo para mis amigos de la Universidad Virtual de Michoacán y todos los asistentes a este importante congreso. Les saludo desde Chile, desde un Chile que está en un proceso de cambio, un proceso de transformación social muy relevante para el país y que de alguna forma me hizo cambiar el foco de esta charla. Este proceso de transformación que estamos viviendo, quise representarlo a través de una diapositiva, una frase de Henry Ford, donde él señala, bueno, si le hubiese preguntado a la gente qué querían, me hubiese pedido un caballo más rápido. Esto dice y tiene mucha relación con los procesos que nosotros estamos viviendo como sociedad chilena, sociedad latinoamericana, sociedad mundial, y que precisamente obedece a que nosotros hemos sido formados, criados, entre comillas, en un paradigma que nos presentaba una situación que era la normalidad. Pero resulta que, por lo menos en mi país, esta normalidad comenzó a ser cuestionada por la comunidad y la verdad es que todos nos dimos cuenta que estábamos inmersos en un paradigma, queríamos caballos más rápidos cuando en realidad esa no era la solución y por esa razón estamos ahora exigiendo la posibilidad de hacer transformaciones profundas, incluso a nivel de nuestra Constitución. Yo pertenezco a una institución que imparte carreras técnicas y profesionales, que pertenece a su vez a la Universidad de Concepción, que es una de las universidades más importantes de nuestro país. El Instituto Profesional Virginio Gómez cuenta con 8.000 estudiantes, 42 programas de estudio, 30.000 titulados ya porque vamos a cumplir 31 años de existencia y una cantidad de laboratorios que nos permiten trabajar y formar a los futuros técnicos y profesionales en un aprender haciendo. Ahora, ¿cuál es la innovación que nosotros hemos querido instalar? Que no es solamente aprender haciendo, sino que también aprender haciendo y pensando. Este instituto cuenta con 3 sedes en las ciudades de Chillán, Concepción y Los Ángeles, distantes cada una entre sí unos 100-110 kilómetros, formando casi un triángulo equilátero. Lo que les voy a presentar se basa la verdad es que en mi experiencia, en los 25 años que llevo trabajando en educación superior, en la posibilidad de haber asesorado más de 100 rediseños de carreras y programas, en trabajar en la capacitación de docentes y académicos, más de 1.000 docentes y académicos de una decena de instituciones de educación superior, y además la posibilidad de trabajar muy cercanamente con el sector productivo, los sectores sociales. Cuando en el instituto definimos un perfil de egreso, hacemos consultas a estos sectores y ya más de 400 empresas han participado y más de 2.000 representantes de los distintos sectores también nos han ayudado a validar estos perfiles. Enfocándonos ahora en el tema que nos convoca y que les quiero compartir, quiero centrarlo en torno a preguntas. Mi propuesta didáctica o pedagógica fundamental es en base a las preguntas. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos del uso de las tecnologías en educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Para qué estamos usando tecnologías? ¿Cuándo, dónde y cómo las vamos a emplear? Son las preguntas típicas que uno se plantea cuando construye un currículum. Si centramos la atención en cuáles son estas tecnologías, cuáles son estos software, estas aplicaciones que me permitirían hacer una mejor clase, la verdad es que ustedes deben tener mucha más experiencia quizá que yo en el uso de estas herramientas, porque existen desde hace mucho tiempo herramientas asociadas al aprendizaje formal, al aprendizaje informal, a un aprendizaje social, a un aprendizaje del aprender haciendo, y para todas ellas encontramos herramientas en la web que nos permiten de alguna forma orientar, aplicar y lograr los aprendizajes que queremos en estos distintos ámbitos. Si nos preguntamos para qué necesitamos las tecnologías en educación, también encontramos muchas respuestas en Internet, en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, Centro de Investigación para el Desarrollo, que hablan de las competencias que se van a precisar en el futuro. Se requiere entonces el uso de las tecnologías en educación para que las personas estén preparadas para el futuro.
Pero si uno revisa detenidamente las necesidades y las demandas que están teniendo las empresas, los distintos sectores de la formación, te vas a dar cuenta que es cierto, el uso de las tecnologías como una herramienta pero están relevando otras competencias que son muy deseables, como por ejemplo, trabajo en equipo, resolución de problemas, proactividad, autonomía, ser metódicos, tener capacidad de liderazgo, comunicación, tener una buena presencia, una buena disposición hacia trabajar con otros, ser ordenados. Sigue quedando la pregunta, bueno, pero entonces ¿para qué tenemos que vernos o queremos usar las tecnologías en educación? Volviendo a la pregunta, ¿para qué tenemos que usar las tecnologías de la información y la comunicación en educación? Cuando hablo con mis colegas, con los docentes, los académicos de la institución, me dicen, pero es que mira, necesitamos estar más en sintonía con los jóvenes. Pero para poder hacer una clase motivadora. Para poder estar más en sintonía con los jóvenes, es cierto, ellos manejan la tecnología y muchas veces las usan estas herramientas mejor que uno. Entonces, la verdad es que nosotros deberíamos preocuparnos también, no solamente que usemos tecnología para estar en sintonía con ellos, sino también sintonizar con sus características propias. Hoy se habla y se tiende a etiquetar a los jóvenes y a las generaciones, no sé, generación X, generación Y, generación Z, que yo no comparto, no soy partidario de colocar etiquetas a las personas, pero si de características se trata, tenemos que pensar que los muchachos, la juventud nacida entre el 80 y el año 2000, que es precisamente los estudiantes que nosotros tenemos ahora, ellos desean formar parte de una sociedad, ser parte de una cultura, pero no ser subyugados a ella. Eso es absolutamente relevante, como decía Moreira con su teoría del aprendizaje significativo crítico. No dejarse influenciar por mitos, creencias e ideologías. Los chicos de hoy se manifiestan gratamente entusiasmados cuando se les hace trabajar colaborativamente, cuando son parte de la generación de ideas, eficientan mucho y han cambiado, me atrevería a decir, el lenguaje a través del uso de los emojis. Buscan, por sobre todas las cosas, un equilibrio en su vida personal, estudiantil, laboral. Uno los observa sus redes sociales y son de más de 500, de 1000 contactos. Les gustan los desafíos, los emprendimientos, viven el momento, tienen una conciencia ambiental y social mucho más desarrollada, pienso yo, que la que nosotros teníamos, y en términos de procesamiento de la información y de cómo funciona el cerebro de ello, también realizan muchas actividades de procesamiento en paralelo. Mente abierta, ser críticos, cuestionar paradigmas religiosos. Eso no es de mi época, dicen algunos de mis estudiantes. El trabajo con videojuegos, la retroalimentación inmediata, el trabajo con la tolerancia, el deseo de tener siempre una postura anti-autoridad, que ojalá las tareas y desafíos sean lo más breve posible. Creen sabérselas todas, sin embargo, se frustran ante dificultades que pueden ser relativamente complejas. Autorreferenciales, narcisistas, ya vemos que la cantidad de selfies que inundan las redes sociales son bastante importantes. Por último, haciendo alusión a Maslow y la pirámide de necesidades, creo que cuando uno analiza esta pirámide y va a las necesidades básicas, siento que los estudiantes hoy día a esas necesidades básicas que estaban definidas hace ya varias décadas, deberíamos agregarle Internet. ¿No creen ustedes? Tan necesario Internet como poder respirar, como poder alimentarse hoy en día. Por esa razón, cuando uno planifica o quiere desarrollar una clase con los estudiantes, con las características que tienen hoy, que son diferentes a como éramos nosotros, hay un concepto de inconmensurabilidad. Yo no puedo comparar mi generación con la generación actual. Viví en una época distinta donde habían otro tipo de certezas. Hoy día el conocimiento, estamos en una era de la relativización del conocimiento, entonces compararse cómo era uno como estudiante a cómo es nuestros chicos, nuestros estudiantes, es absolutamente improductivo. Decirle, oye, no te quejes, si a mí cuando me daban tarea yo tenía que buscar la información en libros, eso para ellos no significa nada.
decirle, oye, pero ustedes viven pegados al teléfono, al computador, se están volviendo antisociales. Ay, bueno, una foto que aparece aquí comparativa, 100 años de diferencia, muestra que nosotros también teníamos un cierto grado de aislamiento, por darle un nombre, y fíjate que lo común, sí, en estas dos imágenes, tiene que ver con el acceso a la información. Creo que lo transversal en todas las generaciones es poder acceder a la información. Entonces, una clase donde, como yo me preparé, referida a que yo les dicto, yo copio en el pizarrón y después les digo, tomen apuntes, bajo la óptica de uno de lo que estaba acostumbrado, es absolutamente extraño ver cómo toman apuntes los estudiantes de hoy. Esta es una clase de mi curso de física, que eran 52 personas, y la verdad es que el tomar apuntes era como utópico. Chiquillos, muchachos, tomen apuntes. Y esto era lo que hacían. Las cosas han cambiado, pero hay elementos que son factores comunes. Ya dijimos, el acceso a la información, el pensar que cuando uno enseña, cuando uno aprende, el factor emocional es indispensable. Las neurociencias lo avalan, todos los estudios que se han realizado relevan la importancia de las emociones en el aprender. Lo que cambia, si nos vamos a una definición de competencias, como se intenta reflejar en este mapa conceptual, tendríamos que centrar la atención, la verdad que todo cambia, pero de un aprendizaje que era más individual, nosotros ya tenemos que comenzar a centrar la atención en un aprendizaje que sea más colectivo, menos competitivo, más cooperativo. No centrarnos solamente en el saber actuar, sino que también el aspecto motivacional, el querer actuar, el que las condiciones se puedan dar para que la persona evidencie lo que sabe, que tiene que ver con el poder actuar y el contexto, también son muy relevantes. Motivación, sí. Si uno vuelve a la pregunta de ¿para qué usamos las TIC? A lo mejor pueden servir como un elemento motivacional, pero si solamente se usa para que los chicos tengan la tecnología a mano y no hay una mejor interactividad que la que yo puedo lograr sin las TIC, la verdad es que no tiene ninguna importancia. La evaluación debe cambiar, ya no solamente ser referida a elementos que sean conceptuales, en un papel y lápiz, sino que también centrar la mirada a conductas más complejas que van asociadas a un buen desempeño. El para qué el uso de las TIC, de las tecnologías de la información. No cambia el cómo yo organizo mi clase. Siempre va a existir un momento de inicio donde voy a tratar de generar instancias de motivación, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Las TIC deberían estar presentes, ser transversales a todos estos momentos y acompañar el uso de diferentes técnicas didácticas ad hoc a estos momentos bien particulares de una clase. Por ejemplo, para motivar a los estudiantes en una clase, en la parte inicial de la clase, existen técnicas didácticas apropiadas para ello. Usar pequeños casos, breves casos, usar memes que aparecen en las redes sociales. Los memes son muy efectivos porque realmente tocan esta parte emotiva, la parte de humor, y nos pueden llevar a preguntas bastante interesantes. Desafíos, curiosidades, lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí, que es la técnica SQA, preguntas, la técnica de las preguntas, obviamente las normativas y la seguridad también tienen que estar presentes. Si yo quiero trabajar ahora para que la persona asimile lo que estamos desarrollando, técnicas como el CIRCEP, Mandala, los esquemas, estudios de caso, desafíos, ir a un laboratorio, ir a una clínica, trabajar con realidad aumentada son bastante efectivas. Y finalmente, si yo quiero lograr que el chico logre acomodar esta información en su estructura cognitiva, dispongo de otras técnicas como por ejemplo el uso de mapas conceptuales, debates, la OV de Gowin, proyectos, simulaciones, etc. Por ejemplo, en mis clases yo utilizo los memes que aparecen en Facebook o en Instagram, que son bastante efectivos, algunos son muy humorísticos y eso me permite generar el enlace o el puente necesario para plantear preguntas que sean un poco más profundas y que me ayuden a trabajar la conceptualización. Aquí aparecen dos imágenes de memes relativas al concepto de calor.
Entonces, después de analizarlo, después de verlo, después de reírnos con lo que aparece ahí, bueno, el profesor no puede perder la oportunidad de preguntar, bueno, ¿qué es calor? ¿Qué es temperatura? Diferencia entre calor y temperatura. ¿Es correcto decir hace calor? ¿Qué diferencia hay entre calor y energía? Aprovechando de usar una especie de puente conceptual como es el concepto de energía. ¿Cómo se relaciona la temperatura con la energía? Y bueno, y esas preguntas de alguna forma van a ir generando en el estudiante este interés en buscar esa información, en buscar la respuesta. Y para eso, ¿qué mejor que contar con el acceso a la información a través de los móviles, de las tablets, para que ellos puedan efectivamente satisfacer esa curiosidad? Otra clase, las leyes de Newton, que son parte importante de la estructura curricular de la física, de las carreras de ingeniería. Por ejemplo, un meme muy simpático que encontré una vez decía: el que me empuje le rompo su madre. Y alguien le hace una mención a Sir Newton, le dice: pero Sir Newton, no podemos poner eso. Ah, le dice, entonces coloca tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Es gracioso y eso te puede permitir inmediatamente generar una serie de preguntas como por ejemplo, ¿qué es fuerza? ¿Qué es empuje? ¿Existe una diferencia entre empujar y el empuje mismo? ¿Qué es una acción? ¿Qué es una reacción? Ley, magnitud. ¿Para qué usamos las tecnologías de la información y comunicación en la docencia? ¿Es para motivar al alumno? ¿Es para estar en sintonía con ellos? ¿Es porque la van a necesitar en el futuro? Yo creo que la respuesta es más simple, estimados colegas, estimados amigos y amigas. Se usan las tecnologías como un medio para mejorar la interactividad pedagógica con el estudiante, porque tú puedes tener la mejor intención, las mejores herramientas tecnológicas, pero si tu interactividad pedagógica sigue siendo la misma que tengo yo usando solamente un pizarrón y una tiza, la verdad es que el uso de las tecnologías no te va a servir de nada. Lo que les acabo de comentar tiene sus fundamentos en una teoría que se llama la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bernot, que establece que cuando uno quiere lograr un desempeño competente es fundamental la conceptualización. Con esto dejo de relevancia la importancia que tiene el lenguaje en el aprender. Y cómo uno aprende, cómo uno desarrolla el lenguaje, no hay otra posibilidad que no sea a través de un acto humano básico como es la conversación, y para conversar y para dialogar yo tengo que interactuar. Existen, según Bernot, tres elementos que componen esta conceptualización. Uno que él llama una I, que representa los invariantes operatorios, que son aquellos esquemas básicos que las personas desarrollan cuando están cuando están creciendo. R, que es el lenguaje representacional que comienza la persona a incorporar a medida que avanza y se enfrenta a nuevas situaciones, por eso que aparece ahí la S de situaciones. Entonces, un ejemplo bien simple, el concepto de número que tengo hoy, yo como profesor de matemática y física, es muy distinto al concepto de número que tenía cuando estaba en primero básico o en segundo básico. ¿Por qué? Porque mi concepto de número que me permitía resolver ciertos problemas en primero básico o en segundo, hoy se ha ido ampliando debido a que he tenido que enfrentar otros problemas asociados a números, y eso me ha implicado el poder desarrollar el lenguaje asociado a estos números. Mi hijo, por ejemplo, era muy bueno para decir este número es mayor que o menor que otro. Entonces un día le pregunté, cuando estaba en cuarto grado, le dije, hijo, ¿cuánto estás comparando tú dos números? ¿Cuánto es 100.000? Harto, papá, me dijo. ¿Y cuánto es 10.000? También es harto. Bueno, pero ¿cómo sabes la diferencia o cómo sabes cuál harto es más harto para poder colocar mayor que o menor que? Ah, me dijo papá, pero es fácil, porque el 100.000 es de este largo y el 10.000 es así. Entonces, se activa ahí un esquema de operación que dice, bueno, si la longitud del número es más larga, entonces ese número es mayor. Pero ¿qué pasa cuando comienza a enfrentar problemas o situaciones que involucran a los números decimales? El uso de las tecnologías en la docencia, de acuerdo a mi humilde opinión, no es un fin en sí. No es que tú tienes que usar las tecnologías porque sí.
Las tecnologías son un medio, son un vehículo que debe permitirte mejorar la interactividad pedagógica. La premisa básica, estimados colegas, es que la dialógica tiene que estar por sobre la retórica. Bueno, para ir concluyendo esta breve charla, muchas de mis colegas me preguntaban, pero claro, profesor o René, tú nos dices que las cosas las haces así, las haces acá, pero en tus clases, ¿cómo te va? Y yo, afortunadamente, con mucho orgullo y también con mucha humildad, por ejemplo, les quiero compartir las evaluaciones que hacen mis alumnos de mis clases. En la primera parte de esta última diapo, cuando era académico del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte, fui evaluado por los estudiantes. Mi evaluación corresponde a los puntos y las líneas negritas que aparecen ahí, y si ustedes se fijan tanto en metodología como administración de la clase, la pertinencia curricular y la relación profesor-alumno, está muy superior a la evaluación promedio de la universidad, la evaluación promedio de la facultad y la evaluación promedio del departamento. Y colega, no era porque yo tenía 5 alumnos, tenía 82 estudiantes en la sala de clases. En la última clase que realicé, pero ya en otra institución, en el Virginio Gómez, institución en la cual ahora soy el rector, también hice clases y mis alumnos, que eran 52 estudiantes, me evaluaron de una forma que la verdad es que a mí me sorprendió. Me sorprende ver que en un ranking de 500 docentes yo pueda estar como top 10, como se usa en tenis, y estar entre los profesores mejor evaluados, prácticamente en el 4º lugar del ranking de evaluación de los estudiantes. Y aquí no se trata, estimados colegas, de regalar notas, de facilitar aquí o de facilitar acá. Se trata simplemente de recuperar el humanismo que se perdió en educación, de llegar a una sala de clases y saludar y preguntarle a los estudiantes cómo están, de usar la tecnología cuando sea necesario, no es obligación que tú la tengas que usar en todas las clases, y usarla como una herramienta, como un medio para mejorar tu interactividad pedagógica. Bueno, estimados amigos, este no es un canal YouTube, así que no les puedo decir que me hagan like con el dedito hacia arriba o hacia abajo, pero sí les comparto mi correo electrónico por si ustedes desean comunicarse conmigo para poder hacer algún intercambio de experiencias pedagógicas, porque aquí yo no me estoy parando frente a ustedes como una persona que sabe más que ustedes. Soy un colega más, soy un profesor de física, como quizá muchos de los asistentes o bien los oyentes que están escuchando esta pequeña charla, y muy activamente me gusta compartir estas ideas, y bienvenidas a las preguntas que ustedes quieran hacer, las sugerencias que me puedan aportar para ir mejorando esta labor que para mí es la más noble de todas. Muchas gracias por la invitación y estamos permanentemente en contacto.